¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página, programa que, bueno, hoy voy a hacer solo porque no tengo a nadie que me acompañe. Claro, está bien. No, mentira, aquí está como siempre Sebastián Porrini porque básicamente vive acá. Así que, Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, muy bien. Yo soy el intruso, el invasor. No, por favor. El resplandor. El resplandor, sí. Le damos la bienvenida, ya estamos avanzando en esta segunda temporada, segundo ciclo de La Última Página, muy felices, muy contentos, Seba, Sí, aspirando a los más de 1000 suscriptores, ojalá este año lleguemos a 1000, ojalá a 1500, y bueno, seguir creciendo, ¿no? Les recordamos también que, como siempre verán aquí abajo en la pantalla, van a tener los medios de comunicación, los mails, el blog está un poco vacío, pero bueno, tenemos otros medios, el Facebook de ADE. Por favor, también estén atentos a las publicaciones de la Asociación de Estudios Humanísticos, porque ya en abril damos comienzo a las actividades fuertes, ¿sí? Hay un curso que estamos pergeñando, ya casi cerrado, sobre cultura y tradición japonesa, que daremos en San Miguel a partir del mes de mayo. Seguramente van a ver el flyer en breve, si es que no si ya no está circulando. Y bueno, en abril tenemos una jornada de literatura hispanoamericana, tenemos cursos, tenemos seminarios que vamos a ir informando debidamente en el Facebook de la Asociación de Estudios Humanísticos y en el Instagram, porque ahora tenemos Instagram, señores. Hemos sucumbido ante la modernidad más omnímoda. Mal que nos pese, es un medio de comunicación. Vamos a tratar de usarlo como tal. Así que esperemos, ¿no? que tenga sus frutos. Ser adultos. Y hablando de ser adultos y de digamos, construir una identidad e ir hacia ese camino, hoy vamos a hablar de uno de los grandes escritores del siglo XVIII, sí, XIX. A nivel universal, ¿no? A nivel universal, ¿no? Esos escritores finiseculares y si se quiere, escritores de transición, pero tremendamente universales y absolutos. Justamente nosotros seguimos la idea de Roberto Calasso respecto de la literatura absoluta, y el autor que hoy nos convoca, de alguna manera y de todas las maneras posibles, ha hecho muchísimo para pertenecer al absolutismo literario, por así decirlo, y nos referimos a, voy a decir el apellido porque el nombre me resulta muy difícil, que es Goethe. O Goethe para los... Johann Wolfgang. Claro, mi alemán, como Juan siempre... Wolframio Goethe. Johann Wolfgang Muy Goethe. bien, Escritor alemán, nacido en 1749, muerto en 1832. Y bueno, a ver, ¿por dónde comenzar con Goethe? Goethe fue abogado, ¿no? Fue jurista en realidad. Claro. No ejerció. Y vos sabés que la biografía de Goethe dice que él estudió, tuvo que suspender sus estudios, volver a... O sea, su profesión de base era hacer la jurisprudencia. Claro. Amén de eso, ¿cómo clasificar a Goethe? ¿Como poeta, como dramaturgo, como narrador, como novelista? Como naturalista, botánico, como titanista. Sí. ¿No? Hay quienes hablan del titanismo a partir de Klopstock y del Sturm und Drang. A ver, vamos a hablar un poco siguiendo a Hauser, ¿no? El romanticismo, ¿no? Hemos hablado varias veces del romanticismo como movimiento reaccionario que surge hacia fines del siglo XVIII, gran parte del siglo XIX, de la mano, obviamente, de la reacción que se genera en Europa a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en el Reino Unido. Pero cuando hablamos de romanticismo, tenemos que hablar del romanticismo en la pintura, del romanticismo en la música y en la literatura. En la literatura tuvo varias vertientes. En Alemania, lo que podríamos llamar el prerromanticismo, se conoció como el Sturm und Drang, ¿no? La tormenta y la desesperación, tormenta y furia. Y dentro de este movimiento del Sturm und Drang figura Goethe, figura Klopstock, figura von Herder, que de alguna manera buscaban comenzar a pensar una identidad de la nación alemana en reacción a los avances de la Revolución Francesa, la secularización de ciertos elementos. La cultura francesa. La cultura francesa, ¿no? Dominante. Es decir, esa reacción furibunda hacia
los resultados de la Revolución Francesa, que luego vendría advenimiento de la burguesía, Claro. que ya viene anunciándose de alguna manera hacia fines del siglo XV, como dice Fareta, ¿no? Circa, Claro. 1400 y pico, y Goethe viene de alguna manera a formar parte de este grupo de jóvenes escritores, pensadores, filósofos, naturalistas. Hay tratados de Goethe sobre óptica, por Sí, ejemplo. exactamente. Un tratado de colores Exacto. que buscaba refutar a nada más y nada menos que Newton, Isaac Newton. O sea, fue como todo hombre de su tiempo. A mí me gusta siempre pensar... Descubrió el hueso de la mandíbula. Ese dato no lo sabía. Me gusta siempre pensar en la frase de William Hazlitt, un romántico inglés. Ellos no hablaban, obviamente. O sea, estamos haciendo el romanticismo. No, ¿no? claro. Recordemos que ciertos movimientos fueron obviamente nombrados por los estudiosos de la historia de la literatura y demás. Hazlitt habla del espíritu de una época. Yo creo que Goethe fue uno de los grandes representantes de un espíritu de la época. Sin duda. Muy asociado se va a lo que algunos teóricos llaman como el titanismo, con las figuras de Prometeo en principio y de Hiperión luego. Recordemos que más adelante, muerto ya Goethe, quien toma de alguna manera su legado es Friedrich Hölderlin en Alemania, y la figura de Hiperión en John Keats, ¿no? El poema épico Hiperión, que no está completo, y Hiperión, una historia, no me acuerdo del subtítulo, que también es un poema épico, ¿no? La figura del titán caído, el titán que se revela. Todo un tema. En Prometeo, ya hemos hablado de Prometeo con Mary Shelley, y hemos hablado del Prometeo con Kerenji. El Prometeo como el titán que de alguna manera viene a representar la revelación, la rebeldía. Pero bueno, para hablar de Goethe tenemos todavía unos minutos muy largos, así que Seba, yo te pido que avancemos. Ubicamos a Goethe, fines del siglo XVIII, segunda parte del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, exacto, en todo este escenario cultural, artístico de Europa, y su reacción en contra de la revolución industrial y todo lo que viene. Bueno, a ver, en principio, fundamentalmente, vamos a decir algo que por ahí resulta un tanto molesto, pero que resulta verdadero. La literatura alemana anterior a Goethe es pobrísima. Valga decir que si no nos remontamos a los cantos de gesta de la Edad Media. Sí, que por otra parte, lo hemos dicho en algún momento, bueno, de hecho está en nuestro libro, Cuando los dioses habitaban la tierra, literatura alemana medieval, el cantar de los Nibelungos, es lo más recatable, digamos. Sí. Después están los grandes compiladores de cuentos tradicionales que a su vez se nutren que son todos de fines del 18, claro. Toda el primer romanticismo a partir de Macpherson, un falso escritor en realidad, Macpherson, está centrado en la tradición céltica, claro, los cantos de Ocean y demás. Exactamente, el oceanismo. Claro. No hay una tradición literaria alemana. No. Se puede decir que yo diría que el primer gran escritor alemán más o menos moderno es Lessing, ¿no? Gotthold Ephraim Lessing. Exactamente. Que es justamente contemporáneo de Goethe. Cuando Goethe es joven, Lessing ya es un hombre grande, pero comparten un tiempo, incluso hay una discusión enorme. Hay dos cosas a tener en cuenta. ¿Por qué no hay esa literatura? Bueno, ¿qué pasa? Que frente a la literatura francesa, que está dando a un Racine, está dando a un Molière, está dando a un Boileau y está dando a la enciclopedia, Alemania está absolutamente atrasada. Bueno, hay algo fundamental. Alemania no existe. Y que a su vez había dado un Rabelais. Ya, por supuesto. ¿No? Exacto, había dado monstruos, ¿no? La literatura francesa ya había dado muestras de algo impresionante. No hablemos ni de la italiana ni de la española, ¿no? La española ya tenía el siglo de oro, sí, ahí nomás. Es decir, Alemania no existía. Lo que nosotros hoy llamamos Alemania es un constructo que va a llevar 100 años de formación. ¿Qué es en el siglo XVIII el territorio que hoy ocupa Alemania y un poco más? Era ni más ni menos que un conjunto de principados, ducados, marquesados, exactamente, ciudades libres y demás, ligas de ciudades entre sí, gobernadas generalmente por déspotas ilustrados, pero muy primitivos. Nadie que tuviese una vocación cultural hubiese viajado a Alemania en el siglo XVIII.
¿Por qué? Porque Alemania era directamente una copia rococó decadente de la Francia que era luz en ese momento. Y en segundo lugar, para decirlo, la falta de cultura desde la escultura y desde la pintura en Alemania se debe a un motivo religioso. El luteranismo prohíbe las imágenes. Entonces, entrar a un templo luterano es entrar a un templo despojado. Como mucho hay una cruz. Y se terminó. Por eso, Goethe, como todo buen alemán, viaja ¿a dónde? A Italia. ¿No? Hay que ver el lugar donde están los grandes pintores, los grandes movimientos, la gran expresión en ese sentido. Y hay un alemán previo, que va a ser muy polémico, que es unos años anteriores a Goethe, que justamente allá por 1740 y tantos, publica un pequeño ensayo de unas 50 páginas sobre el arte griego. Es Winckelmann. Winckelmann no tenía ninguna formación. Nada. Es más, era el hijo de un zapatero, para decirlo. Era un hombre muy simple. Sí, exactamente. Que, enamorado en cierto momento del arte griego, decide dedicarse a escribir un artículo a defender el arte griego. Y crea algo que para Alemania va a ser maravilloso y terrible. La devoción por Grecia. Maravilloso y terrible, ¿por qué? Bueno, vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Winckelmann, que nunca vio una obra griega en directo. ¿Saben por qué? Porque no había escultura griega, si no era en Italia, como mucho, y encima copias. Lo que vio fueron dibujos mal hechos, muy mal hechos. Recién las primeras esculturas griegas llegan a Alemania, el Museo de Pérgamo y demás que está en Alemania, llegan recién en el siglo XIX, o sea, ya muerto Winckelmann. Lo que lee Winckelmann es ciertos dibujos, lo que ve son ciertos dibujos copiados, en algunos casos mal copiados, y la absoluta devoción por eso. Le lleva a escribir un tratado en el que demuestra que no existe la imperfección en el arte griego. El arte griego es perfecto. El arte griego, por otra parte, es el mejor ejemplo del hieratismo, y por eso todas las esculturas son blancas, porque no quiere expresar el realismo. ¿Qué se está planteando? A ver, el idealismo alemán. Fue tan fuerte esto, el escrito de una persona que no tiene estudios, fíjense ustedes, no estoy hablando de Kant, ni estoy hablando de Herder, ni estoy hablando, bueno, por supuesto de Hegel, ni ninguno, sino de un simple hombre que tiene devoción por un arte, que marcó una época en Alemania. Y Alemania decide convertirse, la intelectualidad alemana decide convertir a ese territorio en la Nueva Grecia. Yo no sé si ustedes saben que Humboldt, cuando crea el plan de educación prusiano, crea los Gymnasium, ¿no? Tenían muy poca formación matemática, muy poca formación en ciertas ciencias, apenas un pantallazo, un poco de alemán y la mayor carga horaria de griego y latín. El Gymnasium, ¿no? Exactamente. Por eso los grandes helenistas son alemanes, ¿no es cierto? Todos los Curtius, ¿no es cierto? Decíamos, la vez pasada nombrábamos a todos Grote, es decir, todos los grandes pensadores del siglo XIX son helenistas. La formación era esa. Ahora bien, ¿qué tiene la relación de esto con lo que decía Diego del romanticismo? A ver, vamos por parte. Goethe, si bien participó del Sturm und Drang, fue el primero en separarse y el primero en criticar. En realidad murió en 1832 maldiciendo el romanticismo, porque para él el modelo era Grecia. Cuando se descubre que las estatuas griegas estaban pintadas y que el tiempo había hecho que se lavase la pintura, no lo quiso admitir. Dijo que era imposible que el arte griego fuese realista. Por eso escribió enormes tratados sobre la perfección. No podía existir el horror. Era imposible que existiera el horror. Por eso Goethe negaba a Medea como obra de arte. Y se amparaba en la perfección de ciertas obras en las que los héroes, digamos así, son modelos de cierta actitud hierática, si se quiere, firme, en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que Goethe, lamento decirlo,
un gran cerebro, un gran pensador, pero no se dio cuenta de algo fundamental, que el romanticismo sí se da cuenta, que Schiller se da cuenta, y que se dan cuenta los románticos también. Que Grecia es enorme por haber manejado no la perfección, sino el horror. El horror es parte de... El romanticismo va a ser el gran captador, digamos así, quien capte la cultura del horror. De hecho, me permito hacer una pequeña observación. Hay un poema de Goethe, que es de Der Erlkönig, el rey de los elfos, o el rey de los alisos, que después Michel Tournier, a quien le debemos un programa, que ya lo vamos a hacer, le dedica una novela hermosa, pero terrible a la vez, que es uno de los poemas más tétricos y horrorosos que me ha tocado leer dentro del romanticismo alemán. Y estoy olvidando quizás Lenore, el poema vampírico del cual habláramos en el programa de Drácula, pero El rey de los alisos, o El rey de los elfos, de Erlkönig, es un poema tremendo en el que se retrata o se narra poéticamente un episodio en el que la muerte le roba la vida de un hijo a un padre que está llevándolo al médico. Exacto. Son 8 o 9 estrofas, cuartetos, de una potencia horrorosa, tremenda. Exacto. El final del poema es tremendo, ¿no? Se roba la vida del niño. Sí. Y aún así... Y ahí está lo mejor de Goethe. Claro. Ni hablemos del Fausto, del cual vamos a hablar, ¿no? Pero el Fausto es un pacto con el diablo. Bueno, claro. Es decir, exacto, a ese tema iba. A ver, Goethe escribe una obra de teatro que es colosal, que es excelente, que es Ifigenia en Táuride. Escrita en versos yámbicos, una locura, ¿no? El alemán lo permite. Sí, lo permite, tiene un escandido muy particular. Pero valga decir que Ifigenia en Táuride, en un momento Goethe decide llevar la escena. Es una obra que es muy linda para ser leída, pero en realidad para representarse es medio imposible. Y se la da a su gran amigo Schiller, quien la había elogiado en su momento. Y cuando la vuelve a leer Schiller, 10 años después, se da cuenta, y lo dice en una carta, que la Ifigenia es la obra menos griega que pueda existir. Claro, era un insulto para Goethe, pero a la vez que estaba diciendo Schiller, que verdaderamente no se podía ser griego en el siglo XIX. Goethe quiso morir siendo griego. Él quiso representar el ideal griego. Llevó el idealismo hasta ese extremo. Por otra parte, y ahí voy al tema, evidentemente el mejor Goethe es el Goethe del Fausto, que es el gran pacto, y el de Goetz von Berlichingen, que es una de sus primeras obras de carácter shakespeariano. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es mejor? Porque la Ifigenia nos muestra una heroína equilibrada, que frena el asesinato por los tauros, así sería, de su hermano Orestes, con razonamientos de corte, digamos así, racionalista, ¿no? Bien pensantes. Es una obra de un equilibrio maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que detrás falta la monstruosidad griega, cosa que Goethe no podía representar, y que representa, ¿dónde? En el gran Fausto. ¿Vos vas a hablar de Fausto, Diego? Voy a hablar del Fausto. Bien, lo único que quiero decir entonces es que Goethe se pasó 40 años de su vida escribiendo el Fausto, y que el primer Fausto, el Urfaust, como se dice, fue recién descubierto en 1887, y que es un Fausto absolutamente romántico, vale decirlo, ¿no? Muy oscuro. Y que el último, donde Margarita lo salva, ¿no? El amor lo salva, si bien no tiene el sentido, la carga del romanticismo tradicional, tiene en algún sentido el fundamento de algo maravilloso, que es la mujer como salvación. El mayor, digamos así, el mayor regalo al dantismo, si se quiere, ¿no? La mujer como ente de salvación. Por otra parte, si Grecia es el ideal, entonces evidentemente la sociedad alemana tiene que ser la sociedad ligada a ese ideal y representarlo nuevamente. Nada se repite sin que haya que pagar un precio. ¿Y por qué dije que Grecia fue para bien y para mal? Fue para bien porque Alemania no podía tomar como modelo a Roma, porque había luchado contra Roma. Los germanos habían luchado contra Roma. Entonces su ideal iba a ser Grecia, si querían un ideal de unidad y demás. Pero hay algo terrible. Winkelmann lo dice. Los griegos tallaban sus estatuas blancas porque eran hombres blancos y por ende superiores. Piensen todo lo que significó eso después, ¿no? Cuando Spiers
tiene que diseñar la nueva Acrópolis, Ujú. pedido obviamente de Delirio, Hitler. sí. Obviamente Hitler está pensando en el águila romana, pero a su vez en el ideal Sí. griego. O sea, Hitler quería construir, Albert Speer le pide, Sí. el gran arquitecto, Era un le pide, templo griego el que un iba a templo crear, griego, sí. ¿no? Sí, Ese, sí, sí, sí. obviamente el ahí centro hay de esa ciudad iba a ser un templo griego. y ni hablar obviamente de todas las tergiversaciones respecto de las lecturas de Nietzsche, de Claro. quien hemos hablado también. Otro gran helenista. Y de Heidegger, Claro. ¿no? Grandes helenistas. Ahora, valga decir, digo una cosita más y te dejo con... No, igual me interesa lo del Fausto. Valga decir que también toda esa locura, ¿no? Toda esa teoría de la superioridad y demás, los griegos es verdad que se creían superiores, ¿no? Llega a Alemania con lecturas fragmentadas, ¿no? Es decir, pensemos que se decía, las estatuas son blancas porque la perfección y demás, y después se descubre que estaban pintadas. O sea, ya partimos de un error garrafal. Y no supo comprender el hecho fundamental de que el horror, la monstruosidad, estaba en el arte griego. Claro que estaba. El gran debate del Laoconte, ¿no? Cuando Nietzsche escribe, bueno, el Laoconte de Lessing, ¿no? Claro, el Laoconte de Lessing, y después obra. la respuesta de Goethe, que es insólita, y la respuesta de otros pensadores, hubo todo un debate. ¿Por qué no grita? ¿No? Una cosa, bueno, en fin. Que tiene que ver también, vamos a relacionarlo, con esta idea de que si Alemania va a ser Grecia, entonces evidentemente tiene que exaltar un espíritu que es el espíritu de esa sociedad precristiana también. Y les recomiendo, cierro con esto, les recomiendo ver el comienzo de la película Olimpia de Leni Riefenstahl sobre las Olimpiadas de Múnich del 36, en el que el comienzo de la película deja un claro mensaje, ¿no? Sí. Nace en Grecia el fuego y pasa a Alemania. Si quieren ver una película en blanco y negro, con una buena fotografía y con un verdadero concepto de cine, vean Olimpia de Riefenstahl y no Roma de Cuarón. No, claro, es un pequeño alegato en contra a favor del verdadero cine en blanco y negro y no de ciertas estratagemas de montaje que pretenden ser modernas, ¿no? Perdona a los fanáticos de Cuarón, pero yo no lo soy. Me permito hacer un excorso. Vos hablaste de lo femenino, ¿no? en el Fausto, y el Fausto termina diciendo lo siguiente: todo lo perecedero no es más que figura. Aquí lo inaccesible se convierte en hecho. Aquí se realiza lo inefable. Lo eterno femenino nos atrae a lo alto. El amor. Acá hay dos obras que no vamos a mencionar, no vamos a analizar, pero sí vamos a mencionar, que es la obra de juventud de Goethe, que es Die Leiden des jungen Werthers, ¿no? Los sufrimientos, las cuitas, las penas del joven Werther, y Wilhelm Meister, Guillermo el Maestro. Es la primera novela de iniciación, la Bildungsroman, que después daría lugar a monstruosidades. Sí, porque ¿qué te agotó temas? Y se siguieron usando. Se siguieron usando, son arquetipos, ¿no? De alguna manera. El héroe que se mata, el juguete rabioso, que Drottman Astier se quiere suicidar y no lo puede lograr, pegándose un tiro en el corazón. El cazador oculto de Catcher in the Rye, de Salinger, ¿no? Que es una novela de iniciación, pero el Wilhelm Meister es como la primera novela de iniciación. Sí. Y el joven Werther, o el Werther, como se le conoce usualmente, tiene un principio absolutamente romántico. Werther se da cuenta de que no puede pretender el amor de Lotte, o de Charlotte, o de Carlota, y sabe que Carlota ama a otra persona, y en vez de luchar por ese amor, decide suicidarse. Claro. ¿No? O sea, para no matarse él, digamos, Goethe hace morir a su personaje. Sí, porque es una historia que tiene que ver con años después, como bien dijiste, Goethe reniega del Werther y bueno, que fue un éxito. Fue un éxito, pero... de hecho lo conocieron más por el Werther que por otra cosa. Pero quiero hablar del Fausto en este tiempo que nos queda. Fausto es una obra de teatro que es imposible de representar. De hecho, hago la pequeña observación.
el Fausto de Estanislao del Campo no está basada en el Fausto de Goethe, sino en una ópera. La de Gounod. De Gounod, que, bueno, hay un personaje del Fausto de Estanislao que le narra a otro lo que vio en la ópera en el primer Teatro Colón. Es muy divertidísimo, pero digo, en rigor de verdad la obra, el Fausto original de Goethe, no se puede representar porque es un enorme tratado filosófico. Exacto. Quiero citar a un autor que es George Santayana. Hablábamos antes del programa. Santayana es un escritor nacido en España, sí. Radicado en Estados Unidos, y que en algunas versiones lo llaman Giorgio Santayana. O sea, es su nombre universal. Santayana tiene ¿no? Sí, tiene un hermoso libro que se llama Tres poetas filósofos, dedicado a Lucrecio, Dante y Goethe. Una edición muy bonita de Losada, que se debe conseguir, sí. En el que dice que Fausto es la espuma en la cresta de dos grandes olas de la aspiración humana. La ola del romanticismo, procediente de las profundidades del genio y las tradiciones nórdicas, y la ola de un neopaganismo venido de Grecia a través de Italia. ¿No? Ahí está lo que decía. ¿Qué es el Fausto? Bueno, el Fausto es una obra en la que Goethe toma un mitología, no es un mitología, en realidad es una leyenda. Existió un personaje llamado Johann Faust, en Alemania, que era una especie de nigromante, brujo, científico, médico, alquimista, no sabemos bien qué es, fisiatra, ¿no? Que fue recopilado por Johann Spies en una antología de relatos tradicionales. Goethe toma de esa tradición la idea de Fausto, también la toma Marlowe en la tragedia del doctor Fausto, y plantea lo siguiente: ¿quién es Fausto? Es un científico, es un médico, cuya aspiración es conocer absolutamente la totalidad del conocimiento, valga la redundancia, del mundo. En el prólogo del Fausto, en la parte inicial, hay un debate en el cielo entre Mefistófeles, el diablo, y los ángeles, que dicen, bueno, ¿qué hacemos con Fausto? Entonces, repite el libro de Job. Repite el libro de Job. Has visto a mi siervo Job. Claro. Entonces, Mefistófeles le hace una propuesta a Fausto de la cual él no puede escindirse, ¿no? No va a poder rechazar la oferta. Dice, yo te ofrezco todo el conocimiento del mundo a cambio de tu alma. Fausto agradece y acepta el pacto. Exacto. De ahí viene el famoso lema del pacto fáustico, ¿no? Si hacemos un pacto fáustico es porque entregamos nuestra alma por la totalidad del conocimiento. Pero esa es la anécdota. ¿Qué hay en Fausto de Goethe? Hay una lucha continua, y esto se ve muy bien en la obra, y voy a ser rápido porque nos queda poco tiempo, entre la ciencia y el espíritu. Claro. Fausto es espíritu. La propuesta de Mefistófeles es la ciencia. Claro. ¿Y qué es el romanticismo sino una reacción del espíritu alemán por otra parte, en contra de la ciencia que viene a secularizar todo conocimiento tradicional? Claro. ¿Y cuál es la única salvación? La salvación de Margarita. Margarita. El amor. El amor. Fausto se entrega, muere. Hay un final, entre comillas, feliz. Porque es la salvación por lo eterno femenino. Lo femenino. Lo eterno femenino. ¿Sí? Siglo XIX, principios y mediados del siglo XIX. Un escritor varón está pensando en lo eterno femenino y lo está literaturizando, lo está estetizando muchos siglos antes de cierta ola que hay dando vueltas, ¿no? Pero digo, pensemos en esto. Hay no solo filosofía en el tratado de Goethe, en la obra de teatro, sino que hay un espíritu continuo de búsqueda de algo que va más allá de lo coyuntural del avance científico. Claro. Fausto hace el pacto, sí, fenómeno, pero ¿qué hay a cambio de eso? La única salvación es por una mirada superior, por un espíritu superior. El espíritu de lo griego, como bien dijiste, el espíritu del hombre en el mundo. Se dice de Goethe que es un escritor universal. ¿Por qué? Porque supo tratar, al igual que Shakespeare, al igual que Dante, y cito nuevamente a Santayana, en Goethe no hay un tratado filosófico sobre la meta a la cual hay que llegar, sino que se describe el camino, el proceso para llegar a esa meta. Nosotros leemos la Divina Comedia y sabemos que Dante está aspirando a Beatrice. Claro. O sea, sabemos a dónde quiere llegar Dante. En Goethe no sabemos
a dónde quiere llegar. Tenemos que dilucidarlo. Claro. Esa es la gran diferencia de la tesis de Santayana, ¿no? No es nada nuevo lo que estoy diciendo, sino son 300 años después. 300 años después. Y algo interesante es que, por 500. ejemplo, Goethe conocía muy bien todo el movimiento previo. Y una anécdota muy simple. Charlotte, en el Werther, está leyendo a un poeta del Sturm und Drang que es Klopstock. Y Werther, en un momento... Posteriormente, la criatura de Frankenstein, mientras se oculta en un cobertizo, ya habiendo escapado de su creador, ¿qué está leyendo? Las penas del joven Werther. Claro. Frankenstein, Mary Shelley, hace leer a su criatura, criatura romántica por antonomasia, claro, al Urs romanticismo, exacto, que es el Werther. Podríamos hablar de que intertextualidad, ¿no? Siglos antes de que existiera la pérfida teoría literaria, pero digo, ingresen a Goethe con esta conciencia, la conciencia de que van a encontrar a un escritor absoluto, a un pensador absoluto, y a un pensador que no solamente revoluciona el pensamiento y la literatura alemana, sino que le imprime una identidad que, bueno, mal leída, después va a derivar en las monstruosidades que derivó. Sí, por supuesto. Es muy interesante la autobiografía que te escribe, que se llama Poesía y Verdad, ¿no? 20 años le llevó a escribirla. Y las famosas conversaciones con Eckermann, en las que dice todo lo que piensa respecto de ciertos aspectos, ¿no? Dice incluso que el romanticismo es lo más nefasto que ocurrió, más grande, porque él se consideraba clásico, no neoclásico, no, clasicismo se dice en Alemania, porque nunca hubo un clasicismo en Alemania. No era no había que volver a esto. ¿Quién fue el gran escritor alemán del siglo XX? Thomas Mann. Bueno, pongamos por caso, digamos Günter Grass, tal vez. Hermann Hesse. Bueno, pero sí, uno de los grandes fue Thomas Mann. Sin duda. Y Thomas Mann tiene una gran novela del protagonista Adrian Leverkuhn, que es Dr. Faustus. Dr. Faustus. ¿No? Su hijo, excelente novela, el hijo de Thomas Mann, no me acuerdo el nombre, tiene Klaus Mann, tiene una obra de teatro llamada Mephisto. Mephisto. Sí, señor. ¿De dónde viene todo esto? Obviamente, no solo del arquetipo legendario del Fausto, de Johann Faustus, sino de lo que Goethe hizo con la idea del pacto con el mal, del pacto con el Mefistófeles. Claro. Obviamente en Mann hay otra cuestión. Leverkuhn es un Fausto moderno, es un músico. Pero digo, bueno, vayan a Goethe con esta conciencia. Y nosotros nos vamos a ir. Exactamente. Porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué pacta? Pues, ¿viste que pacta para hacer una obra dodecafónica? Dodecafónica, Arnold Schoenberg ahí pidiendo pista también. Bien. Nosotros nos quedamos sin pista, sin tiempo, así que los esperamos la semana que viene para seguir leyendo en la última página. Seba, como siempre, muchas gracias. A vos. Y hasta luego, amigos, que tengan muy buena semana. Nos vemos pronto. Adiós, gracias.